Y os preguntaréis por qué se celebra Halloween. Básicamente, también os preguntaréis por qué llevo mitad de la cara afeitada y mitad no. Pero tienes que ir disfrazado, si no, pues no tienes gracia. Se ponen como sus mesas fuera, se ponen ellos y así es como tú sabes que te van a dar cambios. No se va. ¿A dónde hemos venido? A ver cómo están las casas y cómo están los niños pidiendo. Y ya veis que la gente se lo tiene montado muy bien, la verdad. Se lo tienen ahí, se ponen como sus mesas fuera, se ponen ellos y así es como tú sabes que te van a dar candies. No se va pidiendo puerta por puerta. Mirad estos que chulos. Claro, es que de encima es día de partido. Es Cenicienta. Y qué carritos, ¿Cómo lo ves? Vale, y un poco de historia de cómo se hace. Pues en realidad tú te pones fuera de tu casa con las bolsitas de caramelos y todo eso. Y entonces la gente que va disfrazada es los que pueden ir a por caramelos a tu casa, se supone. Sobre todo niños, obviamente. Pero tienes que ir disfrazado, si no, pues no tiene gracia. Y hoy da la casualidad de que es domingo y entonces hay partido de fútbol americano. Entonces, claro, muchísima gente está afuera haciéndose como mini barbacoas y cosas así, esperando a que la gente vaya viniendo. Empieza como a la hora del atardecer, más o menos. Y está muy guay porque, no sé, te sientes un poco como en una película de lo que vemos nosotros en las pelis, que les ves ahí, ay, voy a pedir caramelos. Y es que sí. Es que sí. Es que sí va. Es que sí, es que están yendo, está pasando ahora mismo. Y llegamos a una de las calles más famosas en Dallas, tanto de Navidad como de Halloween, que es Suicide. Y podéis ver la cantidad de gente caminando pidiendo chuches. Que no es por nada, nosotros este año no pedimos caramelos, pero el primer año que estuvimos aquí, el segundo no porque hubo COVID, pero el primer año nos disfrazamos y fuimos a pedir caramelos con Coco y Joey, que tenéis el vídeo por aquí. No está muy bien grabado, pero a mí me hace mucha gracia ese vídeo. Y ya estamos en la calle más famosa, donde se hace el truco trato. Todo decorado. Vamos a ir grabando porque está petadísimo, muy lleno de gente. Hay uno aquí que tiene hasta un órgano arriba. Y fuego y todo. Muy loco. Vendedores ambulantes y tal, enfrente de esta. Muy loco. Otros. Elote. Muy típico aquí. Maíz en un vaso. Yo solo lo había visto aquí. Con mantequilla, con limón, con mayonesa, con queso y con salsa picante si eres de aquí. Si no, no. Y os preguntaréis por qué se celebra Halloween. Básicamente, también os preguntaréis por qué llevo mitad de la cara afeitada y mitad no. Es una larga historia. El Halloween se remonta a 3000 años. Hace 3000 años los celtas celebraban el final de la cosecha como el inicio del año nuevo
Y entonces básicamente empezaban a quemar cosas en casa para ahuyentar los malos espíritus y en la montaña. Y se creía que era el día en el que venían los espíritus que habían muerto y el que se iban los que se habían muerto ese año. Entonces la gente se empezó a poner máscaras para que no les reconocieran los malos fantasmas y ahuyentar como la mala vibra. Y por eso la gente se empezó a disfrazar de brujas y cosas con máscara y todas estas historias. Y hoy en día así estamos. Petao. Swiss Avenue, que es una zona muy cara, hay unas casas aquí de escándalo, como esta de aquí, que valdrá fácil más de $1 millón o 2, porque viendo que en un barrio de cerca, una pequeñita, costaba más de 600.000, pues por aquí no me puedo imaginar, aquí son varios millones de dólares seguro, porque encima son todas enormes las casas.